En la mañana del lunes 29 de junio, la preocupación comenzó a aumentar cuando la doctora Teresa Sievers no se presentó a trabajar. Poco después, una amiga cercana de Teresa, que también era su colega profesional, se preocupó y decidió ir a verla. Se dirigió a la casa de Teresa, esperando que fuera simplemente un malentendido o una demora. Al llegar a la residencia de los Sievers, todo parecía normal desde el exterior. Las puertas estaban cerradas, las ventanas intactas. No había señales inmediatas de forced entry o disturbios. Con una sensación de inquietud creciente, la amiga usó una llave de repuesto para entrar en la casa. Una vez dentro, llamó a Teresa por su nombre. Entonces, en medio de ese silencio inquietante, la amiga hizo un descubrimiento devastador. Lo que había comenzado como una visita de rutina se había convertido en el comienzo de un misterio horripilante y trágico. Queridos espectadores, por favor, no olviden darle me gusta, dejar un comentario bajo el video y suscribirse al canal para no perderse los nuevos videos. Esto es muy importante para nosotros. Teresa Ann Sievers nació en Connecticut el 19 de noviembre de 1968, en una familia que valoraba el trabajo duro, la ambición y la búsqueda del conocimiento. Los amigos de su infancia recuerdan que siempre tuvo un agudo interés por la ciencia y una genuina empatía por quienes la rodeaban, cualidades que presagiaban su destino en el campo de la medicina. A lo largo de sus años de escuela secundaria, Teresa equilibraba las actividades académicas con el amor por el servicio comunitario, siendo voluntaria constantemente en refugios locales y proyectos de mejora del vecindario. Llevó esta filosofía a la Facultad de Medicina y más allá, prometiendo ejercer la medicina de una manera que enfatizara la empatía y los enfoques de tratamiento holísticos. Después de completar su educación, Teresa incursionó en varios roles que le permitieron refinar su enfoque en la salud integral. Era conocida por investigar terapias de vanguardia y discutir el papel de los cambios en el estilo de vida para prevenir enfermedades a largo plazo. No era solo que tuviera un impresionante conjunto de credenciales académicas, era su evidente compasión, calidez y habilidad para tranquilizar a los pacientes lo que realmente la impulsaba hacia adelante. Cuando la doctora Teresa se trasladó a Florida, reconoció que el clima cálido, las comunidades vibrantes y la creciente población de jubilados en la región brindaban una oportunidad única para un médico ansiosa por experimentar con protocolos de curación innovadores. Con el tiempo, su consultorio se hizo conocido por su atmósfera brillante y su personal dedicado, todos unidos por el entusiasmo inquebrantable de Teresa por mejorar la calidad de vida de sus pacientes. A menudo, trabajaba hasta altas horas de la noche, negándose a rechazar a cualquier persona que necesitara orientación o consuelo, y alentando a su personal a mantener la misma actitud de cuidado compasivo. A nivel personal, los amigos más cercanos de Teresa señalaban que era una enérgica multitarea que siempre parecía compaginar varios roles exigentes simultáneamente. Era una madre que disfrutaba de los momentos simples, llevar a sus hijos a clases de baile, ayudarlos con las tareas escolares o animarlos en eventos deportivos, mientras también desempeñaba el papel de una médica visionaria, una empresaria y una oradora pública en eventos comunitarios. El matrimonio de Teresa con Mark Sievers añadió una dimensión distinta a su trayectoria. Mark, que aparentemente apoyaba la práctica y las aspiraciones de Teresa, solía ser visto acompañándola a recaudaciones de fondos locales o seminarios de bienestar. Para los observadores casuales, su relación parecía una asociación equilibrada. Teresa era la visionaria impulsada, y Mark se encargaba de muchas tareas logísticas o detrás de escena que ayudaban a que su práctica creciera. Aunque Mark no estaba formalmente en el campo médico, desempeñaba un papel en los aspectos comerciales de la clínica, a veces ayudando con tareas administrativas o explorando oportunidades potenciales para ampliar su base de pacientes. Los amigos de la pareja recuerdan que mostraban una dinámica cómoda, completando las frases del otro en algunas ocasiones y encontrando formas de manejar el caos diario de criar una familia mientras dirigían una práctica próspera. En ese momento, había pocas razones para sospechar algo fuera de lo ordinario.
ningún signo aparente de discordia que raised la alarma entre los más cercanos a ellos. Sin embargo, como ocurre con muchos profesionales exitosos, Teresa lidiaba con las demandas de dirigir una ajetreada práctica médica junto con los rigores de la vida familiar. Informes de amigos indicaban que a veces se sentía abrumada por su creciente base de pacientes, las inversiones financieras necesarias para mantener su operación a la vanguardia y los inevitables factores estresantes que vienen con la crianza de los hijos. Aún así, su pasión nunca pareció disminuir. Más bien, estos desafíos parecían alimentar su deseo de abrir nuevos caminos. Soñaba con abrir clínicas adicionales o asociarse con otros especialistas en atención médica para desarrollar una red de recursos de medicina integral en Florida y más allá. Aquellos a su alrededor a menudo comentaban que Teresa estaba al borde de algo aún más grande, especialmente cuando comenzó a planificar talleres, retiros y servicios ampliados que eventualmente podrían llegar a una audiencia nacional. Más allá de los límites de su vida profesional, Teresa también estaba profundamente involucrada en su comunidad, participaba con organizaciones benéficas locales, iniciaba campañas de donación y participaba regularmente en eventos destinados a apoyar a familias desfavorecidas. Para Teresa, devolver algo a la comunidad no era una obligación, sino un privilegio, una extensión de los mismos principios que guiaban su práctica médica. Con el tiempo, se convirtió en una especie de figura local, respetada no solo por sus innovaciones médicas, sino también por su disposición a cargar con las cargas de aquellos que luchaban. Los pacientes confiaban en ella, y los miembros de la comunidad se apoyaban en ella tanto para el tratamiento físico como para el aliento emocional. Fue contra este trasfondo de aparente armonía y creciente éxito que comenzó a formarse una tensión sutil, aunque casi nadie en Bonita Springs lo reconoció en ese momento. La vida, como suele suceder, se volvió más compleja puertas adentro, ya sea que esa complejidad se originara por presiones financieras, desacuerdos personales o aspectos ocultos de las personalidades individuales, permaneció en gran medida invisible para el mundo exterior. En la superficie, la carrera de Teresa florecía, y la vida de su familia parecía destinada a continuar por un camino brillante. Ella mencionaba con frecuencia nuevos proyectos en desarrollo, discutiendo tratamientos de vanguardia o colaboraciones que elevarían su práctica al siguiente nivel. En conversaciones casuales, parecía optimista sobre su futuro y segura de su capacidad para equilibrar todas sus responsabilidades. Seguía siendo la médico de referencia, la vecina vibrante y una madre que se enorgullecía de los logros de sus hijos. Pocos sospechaban cuán pronto la percepción pública se vería destrozada, reemplazada por una sensación de profunda tragedia e innumerables preguntas sin respuesta. El domingo 28 de junio, el sol de verano en Bonita Springs parecía brillar un poco más de lo habitual, proyectando su cálido resplandor sobre los céspedes bien cuidados y las concurridas tiendas locales. En muchos aspectos, se suponía que este día también sería rutinario para la doctora, Teresa Ann Sievers. Ella había regresado recientemente de un breve viaje al norte, donde aún residía parte de su familia extendida. Debido a horarios de trabajo superpuestos, el plan había sido que su esposo y sus dos hijas pequeñas se quedaran atrás unos días extra, disfrutando del tiempo con los familiares, mientras Teresa regresaba a su ajetreada práctica médica. Había llegado a Florida tarde el domingo, confiada en que su casa vacía le ofrecería una transición pacífica del cansancio del viaje a las responsabilidades que la esperaban en su clínica la mañana siguiente. Cuando Teresa entró en su cómoda y bien cuidada casa, debió haber un momento de alivio. A pesar de su incansable energía, era solo humana, y una casa vacía a veces puede ser el ambiente perfecto para un breve momento de calma. En algún momento, dejó su equipaje, quizás revisó si se había acumulado correo y examinó su agenda para la semana entrante. Pero mientras la cálida tarde de Florida daba paso al silencio más profundo de la noche, algo indescriptiblemente oscuro, algo que nadie que la conociera hubiera imaginado jamás, se manifestó entre esas paredes para cuando salió el sol al día siguiente, la casa de la doctora. Teresa Sievers había pasado de ser un santuario de vida familiar a un lugar de tragedia incomprensible.
El lunes por la mañana, 29 de junio, la preocupación comenzó a surgir cuando Teresa no se presentó en su práctica médica. Normalmente, era la primera en llegar, abriendo la oficina, revisando las notas de los pacientes y delegando tareas a su dedicado personal. Sus colegas la describían como alguien que nunca faltaba un día de trabajo sin notificar al equipo de antemano. Los pacientes programados para citas tempranas se encontraron esperando en un vestíbulo silencioso, intercambiando miradas perplejas. Algunos asumieron que había habido un error de programación. Otros especularon que la doctora Teresa podría haberse retrasado por problemas con el vuelo o tráfico inesperado. Sin embargo, a medida que los minutos se convertían en una hora, la sensación de inquietud se hizo más fuerte. El personal de la clínica intentó localizar a Teresa por teléfono, esperando escuchar al menos un mensaje rápido o una disculpa por llegar tarde. No se devolvieron las llamadas. Esto era profundamente inusual en una médica conocida por su meticulosa planificación y su compromiso inquebrantable con cada individuo en su lista de pacientes. Poco después, una de las amigas cercanas de Teresa, que también resultaba ser una colega, optó por ir a verla a su casa. El viaje inicial a la casa de Teresa se hizo con un espíritu de preocupación más que de alarma. Tal vez se había quedado dormida, razonó la amiga, o quizás se sentía indispuesta después del viaje. Ese breve trayecto, serpenteando por las pacíficas zonas residenciales de Bonita Springs, finalmente depararía una de las experiencias más impactantes que esta persona enfrentaría jamás. Al llegar a la residencia de los Sievers, todo estaba claro desde el exterior. No había ventanas rotas, ni puertas abiertas, ni señales inmediatas de lo que había sucedido. El jardín frontal, tan bien cuidado como siempre, no ofrecía ninguna pista sobre el horror que yacía dentro. Y, sin embargo, la amiga encontró la casa inusualmente silenciosa, con las persianas a media asta, dando la impresión de un ambiente inquietantemente quieto. Con una mezcla de aprensión y determinación, la amiga usó una llave de repuesto, o posiblemente recuperó una de un escondite en el que Teresa solía confiar, para entrar. Al instante, un silencio inquietante la envolvió. Gritó pidiendo a Teresa, esperando una respuesta de disculpa, pero no hubo respuesta. Es difícil encapsular la mezcla exacta de pavor e incredulidad que debió atravesar la mente de esa amiga mientras se abría paso a través de la entrada. En ese momento, la preocupada colega vio signos de una alteración. Aunque la casa no estaba revuelta como se podría esperar de un allanamiento de morada típico, los detalles parecían ligeramente fuera de lugar, formando una impresión general de que algo había salido muy mal. Finalmente, descubrió el cuerpo sin vida de Teresa. Los detalles de ese momento la perseguirían por el resto de su vida. Quizás la realización más aterradora fue que un evento tan horrible había tenido lugar en un entorno que parecía mayormente intacto. No había cristales destrozados por un forzamiento de entrada, ni revuelo indicativo de un robo típico. Esto hacía que la escena se sintiera escalofriantemente personal, como si alguien que conocía la casa. Intentando mantener algo de compostura, la amiga llamó al 911, con su voz temblorosa por la conmoción y la incredulidad. En cuestión de minutos, las fuerzas del orden descendieron sobre la residencia. Llegaron a un tabló trágico. Una médica exitosa, una vecina querida, ahora víctima de una muerte sospechosa que merecía una investigación inmediata y exhaustiva. Mientras los agentes de la oficina del sheriff del condado de Lee comenzaban a recorrer la escena del crimen, documentaban meticulosamente cada centímetro de la casa, fotografiando, recolectando muestras y buscando la más mínima pista que pudiera apuntar hacia un sospechoso o revelar un motivo. Casi de inmediato, la red de amigos, colegas y vecinos de Teresa se enteró de la tragedia. Para el mediodía circulaban conversaciones susurradas, mensajes de texto y llamadas telefónicas. ¿Te has enterado?, le preguntó un vecino a otro. Algo ha pasado en la casa de Teresa Sievers. La maquinaria de rumores local, típicamente llena de charlas ociosas sobre planes para el fin de semana o próximas reuniones de la asociación de propietarios, se transformó de la noche a la mañana. Según conocidos,
La voz de Mark temblaba mientras intentaba comprender la noticia. Su esposa, la mujer que trabajaba incansablemente para mejorar las vidas de sus pacientes, había desaparecido repentinamente en circunstancias demasiado horripilantes para comprender. En cuestión de horas, Mark tomaría un vuelo urgente de regreso a Florida para enfrentar una escena que ninguno de ellos podría haber anticipado. La llegada de los medios de comunicación locales a la escena amplificó aún más la tensión. Aparecieron micrófonos y cámaras a lo largo de la calle, capturando imágenes de la cinta de la escena del crimen, ondeando con la brisa y los rostros sombríos de los oficiales de la ley que se abstuvieron de comentar cualquier detalle específico. Los anuncios formales ofrecieron escasos detalles. Se estaba llevando a cabo una investigación activa, se sospechaba de juego sucio, y la oficina del sheriff pedía paciencia mientras su equipo recopilaba hechos. Sin embargo, para una ciudad tan poco acostumbrada a eventos tan escalofriantes, la sed de más información se hizo palpable. Los rumores comenzaron a circular, desde teorías descabelladas sobre un allanamiento aleatorio hasta susurros de especulaciones sobre un rencor profesional. Cada nueva pieza de información, o incluso un rumor no verificado, parecía extenderse en un instante, intensificando una sensación de miedo y vulnerabilidad en toda la comunidad. Inmediatamente después de la impactante muerte de la doctora Teresa Sievers, los agentes del orden del condado de Lee se encontraron lidiando con un rompecabezas desconcertante. Según todas las versiones iniciales, Teresa no tenía enemigos conocidos, ni disputas abiertas que pudieran explicar un acto tan violento. Sin embargo, la brutalidad del crimen, unida a la inusual falta de desorden en su hogar, sugería firmemente que el acto había sido deliberado, quizás incluso planeado con antelación. Los investigadores se dieron cuenta de que necesitarían diseccionar cada faceta de la vida de Teresa si esperaban descubrir una pista que llevara a un sospechoso significativo. Ese esfuerzo minucioso requeriría examinar registros financieros, analizar huellas digitales y realizar entrevistas con cualquier persona que pudiera haber tenido acceso a Teresa o conocimiento de sus rutinas. Era una tarea abrumadora, y la magnitud de la misma quedó clara tan pronto como los detectives comenzaron a reconstruir las últimas 48 horas de Teresa. Entrevistaron a auxiliares de vuelo, taxistas y a cualquier otra persona que pudiera haber tenido contacto con ella durante su regreso de Connecticut. Examinaron los registros telefónicos para ver si sus llamadas o mensajes de texto en ese período insinuaban algún conflicto creciente. Hablaron con vecinos que habían observado su llegada a casa, aunque la mayoría informó haber visto poco más que a Teresa entrando en su camino de entrada alrededor del atardecer. Al principio, estas líneas de investigación arrojaron pocas pistas. Ningún vecino había notado un vehículo inusual estacionado en su calle, y ninguna cámara de seguridad captó una figura sospechosa merodeando por su propiedad. Si había un asesino en las inmediaciones, se había movido con una sigilosidad inquietante. Aún así, el instinto de los investigadores les decía que el asesino no era un intruso al azar. La evaluación inicial de la escena del crimen había revelado indicadores sutiles de que podría estar en juego un plan premeditado. Por ejemplo, ciertas puertas no mostraban evidencia de forzamiento, y algunas cámaras de negocios cercanos sugerían que el tráfico en la calle de Teresa había sido notablemente tranquilo esa noche. Esa sensación de cálculo encaminó a los detectives hacia un escrutinio más profundo. Comenzaron el laborioso proceso de reconstruir la vida personal y profesional de Teresa. Cada cita, cada llamada telefónica, cada relación personal. Mientras los investigadores indagaban, descubrieron un detalle revelador que finalmente se convirtió en un catalizador para toda la investigación. Teresa Sievers tenía una sólida presencia digital. Utilizaba correos electrónicos y mensajes de texto para mantenerse en comunicación constante con el personal de su clínica y a veces incluso con sus pacientes que tenían preguntas urgentes. Además, gestionaba su agenda electrónicamente y mantenía notas sobre varias oportunidades comerciales futuras. Con órdenes judiciales en mano, incautaron la computadora personal de Teresa,
su portátil del trabajo y cualquier dispositivo móvil que hubiera usado. Los analistas forenses revisaron miles de mensajes, cruzando referencias de nombres, fechas y líneas de asunto en una búsqueda de cualquier signo de fricción o amenaza. Sin embargo, pronto surgió una nueva línea de investigación de una fuente sorprendente: huellas digitales vinculadas a registros de teléfonos celulares de otro estado. Un detective asignado a revisar datos telefónicos se sorprendió por comunicaciones inusuales alrededor del momento del asesinato de Teresa. Estas comunicaciones se originaban en números no locales de Florida. Parecían rastrearse hasta individuos en Missouri, pero después de examinar los registros más de cerca, notó llamadas y mensajes de texto que aumentaban en frecuencia en el periodo previo a finales de junio. Aún más reveladores fueron los registros de ubicación de estos teléfonos en los días cercanos al asesinato de Teresa. Aunque el propietario del teléfono supuestamente estaba en Missouri, los datos indicaban que el dispositivo estaba viajando hacia el sur, pasando por múltiples estados, y terminando en Florida alrededor del periodo crítico. Al seguir esta pista, los investigadores se pusieron en contacto con agencias de la ley en Missouri, compartiendo detalles sobre el caso y pidiendo ayuda para identificar a los individuos detrás de esos números telefónicos sospechosos. Sus homólogos cruzaron referencias en bases de datos locales y descubrieron nombres que desataron un escrutinio más profundo. Curtis Wayne Wright, a menudo referido simplemente como Wayne, y Jimmy Ray Rogers. El siguiente paso consistió en determinar si estos hombres tenían una razón legítima para estar en Florida, y mucho menos en Bonita Springs, cerca de la casa de Teresa Sievers. Mientras los investigadores indagaban más profundamente, descubrieron que Wayne Wright tenía una conexión con Mark Sievers, lo que en sí mismo no era necesariamente incriminatorio. ¿Qué probabilidad había de que un amigo de otro estado estuviera en la ciudad, sin que nadie lo supiera, en el momento exacto en que ocurrió un crimen atroz? Añadiendo intriga, había registros telefónicos que mostraban que Wright y Rogers parecían estar viajando juntos. Sus dispositivos, al menos según se reflejaba en las conexiones con torres de telefonía, se movían al unísono hacia el sur, permanecían en Florida y luego regresaban al norte. Los investigadores plantearon la hipótesis de que si hubieran venido a Florida para una visita inofensiva, probablemente habrían sido más abiertos sobre su llegada o habrían contactado a conocidos. Sin embargo, hasta donde se sabía, el nombre de Wayne Wright no surgió en el círculo inmediato de residentes de Florida entrevistados después del asesinato de Teresa, más allá de la mención de que era un viejo amigo de Mark. Esta incongruencia, unida al momento sospechoso y a los patrones de uso del teléfono, alimentó la sensación de que estos dos hombres podrían ser mucho más que visitantes casuales. No obstante, los investigadores necesitaban más que conexiones en un mapa para asegurar un arresto. Los registros de teléfonos celulares por sí solos podrían no convencer a un tribunal de que estos individuos tuvieran algo que ver con la muerte de Teresa. Entonces, redoblaron sus esfuerzos. Las fuerzas del orden en Florida y Missouri intensificaron su trabajo, escudriñando huellas digitales, examinando registros financieros e identificando a cualquier conocido que pudiera haber visto o interactuado con Wright y Rogers durante sus viajes. Las pistas comenzaron a multiplicarse. Un empleado de una tienda de conveniencia en una zona rural de Missouri recordó que un par de hombres, que se ajustaban a descripciones aproximadas, habían comprado snacks y combustible poco antes de dirigirse al sur. Las imágenes de las cámaras de seguridad de carreteras y áreas de descanso confirmaron eventualmente que el coche de los hombres se estaba desplazando hacia Florida. Luego, los registros de cámaras de carreteras seleccionadas de Florida los situaron en la parte sur del estado, sospechosamente cerca de Bonita Springs, en un momento que coincidía con la ventana de tiempo del asesinato de Teresa. Mientras circulaban estos avances investigativos entre las fuerzas del orden, también aumentaba la determinación de llevar a los sospechosos a declarar. El desafío consistía en averiguar dónde se encontraban. Se sabía que Rogers fluctuaba entre trabajos, mientras que Wright tenía una vida algo más estable, pero él también se había vuelto escurridizo desde que la noticia del asesinato de Teresa llegó al dominio público.
Los detectives temían que si los hombres se daban cuenta de que la policía iba tras ellos, podrían destruir pruebas potenciales, desaparecer por completo o intentar construir coartadas. Una coordinación cuidadosa entre agencias era crucial. Entre bastidores, los equipos forenses avanzaban analizando cada hilo de evidencia recuperado de la casa de Teresa. Un artículo que captó especial atención fue el suelo de la cocina y el área a su alrededor, donde los técnicos utilizaron productos químicos especializados para detectar huellas de pisadas o impresiones de calzado latentes invisibles a simple vista. Otra área de enfoque fue la puerta principal y cualquier punto de acceso secundario. ¿Había alguien abierto una puerta lateral o usado un código de seguridad para desactivar un sistema? De ser así, ¿cómo podrían haber adquirido ese código? Otra pregunta persistía. ¿Se realizaron llamadas telefónicas o se enviaron mensajes desde los propios dispositivos de Teresa en las últimas horas de su vida que pudieran haber señalado miedo o reconocido a un visitante en la puerta? Cuanto más profundizaban los investigadores, más se convencían de que no se trataba de un acto espontáneo. El asesino, o asesinos, había orquestado los eventos para asegurarse de que Teresa estaría sola y desprevenida. Eventualmente, la convergencia de pruebas digitales y observaciones del mundo real alcanzó un punto de inflexión. Las autoridades en Missouri localizaron el paradero de Curtis Wainwright y Jimmy Ray Rogers. En lugar de arriesgarse a una confrontación dramática, las fuerzas del orden planificaron un enfoque meticuloso para detenerlos, esperando realizar los arrestos simultáneamente para que ningún sospechoso tuviera tiempo de advertir al otro o huir. Los equipos de vigilancia controlaron a los hombres, anotando sus movimientos para ascertain la ventana más segura y estratégica para la aprehensión. En cuestión de días, los agentes irrumpieron en ubicaciones separadas para ejecutar los arrestos. Wright y Rogers fueron puestos bajo custodia. Después de arrestar a Curtis Wainwright y Jimmy Ray Rogers en relación con el asesinato de la doctora Teresa Sievers, las fuerzas del orden en Florida y Missouri se encontraron en el umbral de un rompecabezas mucho más complejo. Desde el principio, los investigadores habían reconocido la posibilidad de que estos hombres podrían no haber actuado por su cuenta. Viajar tan larga distancia para cometer un asesinato en una casa de Florida, aparentemente aleatoria, era peculiar como mínimo y sospechoso en extremo. Mientras las autoridades indagaban más profundamente, múltiples líneas de evidencia comenzaron a converger en una teoría que dejó atónita a la comunidad. Mark Sievers, el esposo de Teresa, podría haberlo orquestado todo. El cambio oficial de ver a Mark como un esposo afligido a un sospechoso potencial no fue un giro abrupto. Más bien, surgió de una acumulación metódica y minuciosa de hechos que uno por uno apuntaban a una explicación inquietante de cómo había ocurrido el asesinato. Los detectives comenzaron con lo obvio, el motivo. Por ejemplo, Mark había parecido cooperativo, pero extrañamente tranquilo durante sus primeras entrevistas policiales. Esto, en sí mismo, no era una prueba definitiva de delito. Las personas procesan el duelo de diferentes maneras, pero los investigadores notaron inconsistencias en su relato sobre las finanzas, la armonía marital y los planes futuros. Para obtener claridad, escudriñaron la situación financiera de la familia Sievers. Esa investigación sacó a la luz una información vital. Teresa Sievers tenía una póliza de seguro de vida considerable. De hecho, tenía múltiples pólizas que en conjunto valían una suma sustancial. Suficiente, en teoría, para llamar la atención de los investigadores que buscaban posibles motivos financieros. Uno de los primeros avances surgió al analizar los registros telefónicos y los mensajes de texto que vinculaban a Mark Sievers con Curtis Wainwright. Aunque Mark no había ocultado su amistad con Wright, afirmando que habían sido cercanos durante años, el tono específico de sus comunicaciones se convirtió en un punto de controversia. En los meses previos al asesinato de Teresa, la frecuencia de llamadas y mensajes de texto entre los dos hombres había aumentado notablemente. Algunos mensajes eran inocuos, charlas casuales sobre la vida diaria y viejos recuerdos que compartían. Otros, aunque menos directos,
contenían referencias crípticas que los investigadores creían que podrían ser código o frases cuidadosamente redactadas que apuntaban a una agenda más oscura. Cuando se le pidió a Mark que explicara el contenido de estas comunicaciones, lo atribuyó a charlas típicas, mezclando ocasionalmente la afirmación de que Wright estaba ayudando con ciertos asuntos comerciales. Mientras tanto, nueva evidencia descubierta también insinuaba corrientes subyacentes de tensión marital. Varios de los confidentes cercanos de Teresa revelaron que la relación de la pareja, aunque externamente estable, había soportado una serie de tensiones, desacuerdos financieros. Ella había mencionado querer expandir su práctica, posiblemente abrir ubicaciones adicionales e invertir en equipo especializado. Mark, por otro lado, estaba cada vez más preocupado por la estabilidad financiera familiar. Con este trasfondo, las fuerzas del orden regresaron a las confesiones, o falta de ellas, de Wright y Rogers. Públicamente, los dos hombres continuaban negando cualquier participación directa o mantenían versiones de los eventos que se contradecían entre sí. Sin embargo, bajo esa superficie, los fiscales esperaban que la presión y la amenaza inminente de un castigo severo pudieran compelir al menos a un sospechoso a llegar a un acuerdo. Era una estrategia estándar en casos de homicidio mayor. Si se sospecha una conspiración, se puede inducir a una parte a testificar contra las otras a cambio de una sentencia más leve. Los detectives organizaron entrevistas repetidas con Wright, intuyendo que su vínculo con Mark Sievers era más profundo que el de Rogers. Lo interrogaron sobre líneas de tiempo, registros telefónicos y el sospechoso viaje de Missouri a Florida. Durante un tiempo, Wayne Wright ofreció solo medias respuestas, descargos o declaraciones cuidadosamente curadas que eludían la verdad. El punto de inflexión surgió cuando un acuerdo de culpabilidad se convirtió en una posibilidad real. El equipo fiscal del Estado, decidido a responsabilizar a todos los involucrados, se acercó a Curtis Wayne Wright con una proposición: revelar toda la verdad y testificar en el tribunal a cambio de un cargo de asesinato en segundo grado o cierta medida de indulgencia. Después de negociaciones largas y complejas, Wayne Wright aceptó un acuerdo de culpabilidad, admitió su culpabilidad por asesinato en segundo grado y fue sentenciado a 25 años de prisión. Una vez que el acuerdo estuvo en vigor, la historia de Wright se desarrolló con un detalle asombroso. Según el relato de Wright, el plan comenzó a formarse meses antes del asesinato de Teresa. Mark, frustrado por una variedad de presiones personales y financieras, supuestamente se confió con Wright sobre sus problemas maritales, insinuando que el divorcio era imposible o indeseable por razones personales. A lo largo de numerosas llamadas telefónicas y mensajes de texto, se dice que Mark sondeó el terreno. Se lamentó de que si algo le pasara a Teresa, los pagos del seguro de vida lo rescatarían de la calamidad financiera y lo librarían de una mayor discordia marital. Al principio, Wright afirmó que intentó disuadir a Mark de una línea de pensamiento tan oscura, pero eventualmente la conversación se volvió más concreta. Se discutió el momento, el método y cómo asegurarse de que Teresa estuviera sola. Wright, further, alegó que Mark fue firme en que el asesinato pareciera un robo aleatorio o un crimen de oportunidad, un acto que atraería una sospecha mínima hacia él. Wright, a su vez, reclutó a Jimmy Rogers. Los dos hombres luego planificaron meticulosamente su viaje desde Missouri a Florida. Los investigadores, armados con las declaraciones de Wright, ahora tenían una narrativa en la que Mark Sievers emergía no meramente como un posible sospechoso, sino como el supuesto cabecilla. Sin embargo, eran conscientes de que una confesión de un coacusado, especialmente uno que se beneficia de un acuerdo de culpabilidad, por sí sola puede ser insuficiente para asegurar una condena. Alguien en la posición de Wright podría mentir o exagerar para desplazar la culpa, disminuir su propia culpabilidad o asegurar el mejor acuerdo posible. Por lo tanto, la tarea ante los investigadores se convirtió en verificar que los detalles de la confesión de Wright coincidieran con evidencia independiente. Cruzaron meticulosamente referencias de registros telefónicos, itinerarios de vuelo,
grabaciones de vigilancia, mensajes de texto, estados financieros y los testimonios de otros. Cuanto más profundizaban, más ciertos paralelos emergían. Los momentos en que Mark y Wright hablaron se alineaban inquietantemente bien con eventos clave previos e inmediatamente posteriores al asesinato de Teresa. Los recibos de tarjetas de crédito de Missouri a Florida también corroboraron parte de la historia de Wright. Una dimensión separada del caso involucró el comportamiento de Mark Sievers. Una vez que el asesinato de Teresa se había convertido en noticia nacional, los investigadores notaron que realizó numerosas llamadas a compañías de seguros shortly después de la muerte de su esposa, preguntando sobre los pagos de reclamos y la documentación requerida. A medida que el caso contra Mark se solidificaba, los detectives contemplaron el mejor momento para realizar un arresto. Tenían que proceder con cuidado. Lo último que querían era alertar a Mark o darle una oportunidad de huir o destruir evidencia. Finalmente, una vez que el testimonio de Wayne Wright fue thoroughly documentado y cruzado con referencias, y a medida que los datos balísticos, forenses y digitales corroboraban elementos sustanciales de su confesión, los investigadores sintieron que tenían suficiente para actuar. Las autoridades locales coordinaron con sus homólogos de Missouri, pero el objetivo principal estaba ahora en Florida: el propio Mark Sievers. Por la mañana, miembros de la oficina del sheriff del condado de Lee y otras unidades especializadas se posicionaron silenciosamente alrededor de la residencia de Mark, asegurando que si intentaba escapar, sería rápidamente puesto bajo custodia. Luego, con la orden de arresto en mano, llamaron a su puerta. El cargo oficial decía asesinato en primer grado, junto con conspiración para cometer asesinato, destacando la naturaleza planeada e intencional del crimen. Los fiscales actuaron rápidamente para elaborar sus argumentos, haciendo referencia a las pólizas de seguro de vida, los registros telefónicos, el momento sospechoso de las comunicaciones de Mark con Wright y Rogers, y el testimonio reciente de Wayne Wright. Mark, siguiendo el consejo de su abogado, mantuvo su inocencia, insistiendo en que había sido víctima de acusaciones equivocadas. Mientras Mark esperaba el juicio, el sentimiento público vacilaba entre la conmoción, la ira y un pequeño contingente de escépticos que aún no podían aceptar la noción de que el esposo estaba detrás de todo. El juicio de Mark Sievers y sus supuestos co-conspiradores pronto se desarrolló como un drama legal monumental que captó la atención de Florida y atrajo el interés de los medios nacionales. El juicio de Jimmy Ray Rogers fue el primero en una sala del tribunal llena bajo estrictas medidas de seguridad. Después de largas deliberaciones, el jurado emitió un veredicto de culpabilidad. Fue condenado por asesinato en segundo grado y sentenciado a cadena perpetua. Con Rogers ahora condenado, la atención pública se centró directamente en Mark Sievers, la figura en el corazón de una supuesta conspiración. El pilar principal del caso del Estado descansaba en el testimonio de Curtis Wayne Wright, quien se había declarado culpable de asesinato en segundo grado bajo un trato que garantizaba una sentencia reducida a cambio de una divulgación honesta y exhaustiva de cada detalle de la conspiración. El jurado, habiendo visto ya una condena para un participante en el asesinato, estaba predispuesto a ver el envolvimiento de Mark con profunda sospecha. Después de múltiples semanas de argumentos, testimonios de testigos y exposiciones forenses, ambas partes presentaron sus declaraciones finales. Los fiscales instaron al jurado a considerar la totalidad de la evidencia, recordándoles que un caso no necesita contener una confesión dramática grabada en cinta para ser concluyente. En última instancia, el jurado necesitó una deliberación sustancial antes de regresar a la sala del tribunal, con rostros sombríos y un veredicto en la mano. El juez leyó la decisión. Mark Sievers fue declarado culpable de asesinato en primer grado y conspiración para cometer asesinato. Cuando los alguaciles se llevaron a Mark, las cámaras captaron a un hombre que, momentos antes, había sido un esposo floridano ordinary, ahora condenado como asesino. En las semanas y meses que siguieron, buscaría apelar, pero el punto final legal inmediato fue claro. Mark Sievers fue sentenciado a muerte.